Buenas tardes, auditorio. La ponencia de hoy me trae a una presentación que hicimos ya hace mucho tiempo y la actualizamos. ¿Por qué? Porque el tema de ciudad inteligente tiene que ver con la adaptación del hombre en el contexto urbano en el que se encuentra. Y es así que Urbanismo en Laderas, llamamos construcción de pendientes, como una propuesta, salió inicialmente de una propuesta académica, la cual se fue de alguna manera tratando de introducir en el gobierno municipal para que sea implementada en ese contexto, en la ciudad de La Paz. Y ahí discrepo, ¿no? Porque los políticos precisamente lo que toman es lo que les interesa recaudar votos. Y en este caso, el proyecto en sí, bajo la concepción en la que se la hizo, no fue totalmente aplicada, sino lo más iconográfico, lo que podía llamar la atención a las personas para los votos. Entonces es así que se tomaron algunas cosas que vamos a ver en una diapositiva, y algunos proyectos, pero no la idea general. Entonces, no sé si podemos bajar la luz un poco de la pantalla para que se aprecien las fotos. Bueno, como todo arquitecto, lo que yo trato de hacer es... Si bajamos la luz no sale en mi cámara, por eso no la bajamos. Está bien, está bien. Trato de demostrar todo en la mayoría de las imágenes. Esta presentación la denominamos balcones urbanos, porque precisamente lo que vamos a ver es esta clase de balcones que se llaman andinos. Obviamente necesito ponerles en contexto de lo que trata y del contexto urbano del que vamos a hablar. Y esto es precisamente la ciudad de La Paz, que como ustedes bien saben es la sede de gobierno, no es la capital, pero es la sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Y La Paz como tal se encuentra dentro de los 355 municipios en este puntito. Ese puntito viene a ser todo este contexto geográfico que tiene una diversidad, vamos, desde el altiplano hasta cabeceras de valle e incluso valles. Toda la población se encuentra, el 90% de la población se encuentra ubicada en el 10% del territorio de todo el municipio, dividida en 7 macrodistritos. Viene una foto satelital de lo que vemos en la ciudad de La Paz. Esta división, esta línea roja, lo que viene a hacer es dividir al municipio contiguo, conurbado con La Paz está conurbado con el municipio del Alto. El Alto es netamente altiplano y a partir de esta línea hay una depresión topográfica que viene a ser todo lo que es el municipio de La Paz. Esto es nada más la mancha urbana. Entre el Alto y La Paz tenemos aproximadamente 1.600.000 habitantes y esta es más o menos la topografía en la que muestra. Se tiene calculado que un 63% de las viviendas que tenemos en la ciudad de La Paz, nada más registradas además, se encuentran en altas pendientes. Toda esta topografía tiene una diversidad inmensa de ríos por debajo. Y bueno, la línea que les mostraba de lo que es altiplano a la depresión de la ciudad de La Paz. Y esa viene a ser la mancha urbana que les mostré hace un rato. Una foto aérea de la división entre lo que es todo el altiplano y la depresión de la ciudad. Y esta ahí es desde el otro lado. Vemos aquí la estructura urbana y cómo ahí decae en un desorden tal vez urbano a través, porque están ubicadas en todo lo que son laderas. La topografía, como les decía, que viene a ser en este caso la estructura ecológica de sostenibilidad ambiental, que viene a ser la base del ordenamiento territorial. Tenemos que el 35%
se encuentra en alta pendiente, el 28% en pendiente media y el 37% en pendiente baja. Más o menos lo que viene a ser, veíamos la línea divisoria entre La Paz y el Alto, viene a ser esta parte de aquí arriba. El Alto se encuentra en 4.000 metros sobre el nivel del mar. El centro de la ciudad está a 3.600, la plaza principal, y la zona sur en 3.200. Entre todas las laderas que tiene la ciudad, porque más o menos es como si, yo lo dije alguna vez, es como si a todo el altiplano le echáramos un manotazo y quedara la forma de la depresión en una mano. Entonces hay 5 cuencas precisamente, pero se representa más o menos como de esta forma, ¿no? El Alto viene por acá, una ladera, el centro de la ciudad y las otras laderas, que son precisamente las que van subiendo y bajando alrededor de la ciudad. Tenemos 5 cuencas, como les decía, pero estamos rodeados por 364 ríos y riachuelos. Muchos de ellos son subterráneos y obviamente en la ciudad se presenta esta clase de escenarios, ¿no?, que conviven con una misma población. ¿Qué riesgos tenemos socionaturales en la ciudad? Obviamente las mazamorras, deslizamientos, derrumbes, sifonamientos, inundaciones. Una muy fuerte fue el 2001, en la que aprendimos y antes se tomaba en cuenta de que las pérdidas por estos desastres de atención en emergencia representaban $5 millones al año. A Matamoros es como ese caudal de tierra que cae, ¿no?, como una luz. Erosiones superficiales también se presentan a causa de socavamiento de los ríos en las pendientes y en las laderas. Y bueno, erosiones subterráneas que no se notan hasta que empiezan a aparecer esta clase de efectos en la superficie. Tenemos un total de que apto para la construcción en toda la ciudad de La Paz, apenas tenemos un 17% susceptible para construcción. No es desfavorable un 32%. Hay una restricción natural de tipo hidrográfico en un 11%. Y sin ninguna opción, que son áreas de riesgo, en un 40%. Quiere decir que un 75% del suelo urbanizado y urbanizable en la ciudad de La Paz tienen condiciones geológicas inestables y no son aptas para la construcción. Ya yendo por el proceso de ocupación de las laderas, desde que se tienen registros, a partir de 1500 tenemos esta clase de asentamientos, la azul, y obviamente mientras va la migración campo-ciudad en el transcurso de los tiempos, como ya no había una superficie, acuérdense que esta superficie viene a ser la única plana en la ciudad y está rodeada de laderas, la ocupación se fue yendo hacia estas laderas. Y este crecimiento, por la demanda del suelo y la necesidad de acercarse al centro de la ciudad, es que se fueron primero llenando las laderas. Son asentamientos irregulares que en una temporada se determinó allá por el 1956 a través de un plan de ordenamiento, el primer plan de ordenamiento que existió en la ciudad, se determinó a través de una cota, que era precisamente la carretera que unía a la ciudad de La Paz y el Alto, porque eran ciudades y municipios completamente diferentes y aislados. Y bueno, se determinó que esa cota iba a ser esta vía, ¿no?, donde además pasaba una infraestructura de agua potable. A la actualidad, este es el escenario que vemos, ¿no? La cota obviamente ha sido completamente rebasada y se ha conurbado con lo que es el municipio aledaño. La demanda del suelo, a diferencia de la oferta del suelo, son uno de los factores socioeconómicos que ha hecho posible esta ocupación de las laderas. Y fue el origen de los asentamientos irregulares, que generan riesgos, ¿no? Esta ocupación genera toda clase de riesgos, entre uno de ellos vamos a ver que el manejo inadecuado de las cuencas, la eliminación de cobertura vegetal, la ocupación de áreas de uso forestal, la urbanización sin control ambiental y la explotación intensiva del suelo. Y estas son las imágenes que vemos desde la zona sur hacia la ciudad. El Alto queda en este sector. Hay asentamientos, la mayoría de los asentamientos irregulares, por la inasistencia o la
vista gorda de las autoridades es que se generan los mayores asentamientos en áreas de riesgo. La topografía obviamente no ayuda en nada y los ríos son uno de los mayores riesgos que presentan. Y aquí vemos la pendiente, ¿no?, que va más allá del 50% y existen asentamientos. Esta es una foto de una zona, de la zona sur al 2005, a la actual, ahora vamos a ver cómo está ya ocupada, y la ocupación en contraposición a estas zonas de áreas que ya tienen hacinamiento. La fotografía que vimos hace un rato viene a ser una de estas zonas, ¿no?, que actualmente, aún así esta es una foto antigua porque ahora tiene un mayor crecimiento vertical de edificaciones, y en contraposición a ello vemos esta clase de circulaciones por las pendientes que tenemos de los suelos. Mucho tiene que ver el tema económico, ¿no?, la adquisición a través de técnicas, ¿no?, que quien tiene recursos puede hacer. Parece Photoshop, pero realmente no lo es. Y les digo porque esta foto es muy antigua y ahora van a ver una siguiente de esta otra casa que se encuentra por encima de un cerro. Ahora vas a ver. Y la gente que baja los recursos, ¿no?, es así como acceden a sus predios, ¿no? Y esto no está bien. Lo que me preguntabas es esta clase de, aparte de utilizar losa radiera arriba para establecer todo, utilizan esta clase de hormigón, ¿no? ¿Y qué es lo que gana esta casa? Es una de las muchas viviendas de gente con buenos recursos económicos que tiene la posibilidad de tener esto. Aquí abajo es un colegio y esta es una zona de gente de estrato muy alto. Pero bueno, ¿qué es lo que gana esta persona al hacer en el cerro en vez de bajarlo completamente? Pues esta es la vista que gana. La casa que vivíamos es esta, con un jardín inmenso, y la vista que gana es ver toda la ciudad, ¿no? Y aquí tenemos casas de igual magnitud económicamente, pero sin esa vista. Y esta es otra casa, otro ejemplo. Esto es muy cerca de donde vivimos. La normativa, claro, te dice puedes elevar 6 pisos, 6 plantas, pero no necesita levantar más que 2 plantas y está a la misma altura del edificio al lado. Y además le gana terreno, ¿no?, al terreno. Suelo urbano sobre suelo urbano. ¿Pero eso es legal? Eso es legal. Mientras esté ortogonalmente dentro de tus límites de propiedad, puedes hacer lo que quieras. Y aquí vemos la contraposición, ¿no? La gente sin recursos, bueno, tiene que inventárselas para hacer eso. Y ven que las pendientes son así, y los accesos son de esta manera. Incluso hay edificaciones que están sobre los cerros, ya de gente de mayores recursos económicos, pero el acceso a estas zonas que ya son periféricas, estas otras no, tienen que ver con una accesibilidad tortuosa, ¿no?, verticalmente a través de graderías. Las causas de todos estos asentamientos tienen que ver con temas institucionales, ausencia de políticas públicas, normativas que no son suficientes para el control ni para el asentamiento, ausencia de procesos de habilitación de tierras, explotación intensiva del suelo, ausencia de una visión a largo plazo. Hay causas culturales también, ¿no?, la ausencia de percepción del riesgo, la gente no ve que está en zonas de riesgo. Creen tener un dominio sobre la naturaleza, y ya nos ha demostrado, no en una, sino en muchas ocasiones, que deslizamientos, los últimos sismos, yo estaba acá, no sé cómo les habrá ido, pero por lo que se tiene es que no se tiene reportes de desgracias, por suerte. Y más que todo es la autoconstrucción. Cuando la gente que viene a vivir estos lugares hace autoconstrucción y van elevando piso por piso, y dependiendo del material de la época es que le va aplicando la técnica constructiva. Existió un plan de ordenamiento urbano ya por el 2004, el cual tenía como base estructurar ecológicamente y tratar de mantener sostenible el medio ambiente, y se tuvo como base obviamente todos los temas referentes al ordenamiento territorial, y como visión de ciudad se la planteó como una ciudad respetuosa de su interculturalidad
interculturalidad y de su marco físico-natural que articule el desarrollo del occidente del país, que sea competitiva en el ámbito internacional y que al mismo tiempo sea habitable, solidaria y equitativa. Muchos de los componentes de este plan tenían que ver con políticas de manejo del entorno, manejo de cuencas, plan verde y todo lo que en temas de ordenamiento territorial se asume para realizar este plan. Uno de esos planes era el plan maestro de zonas de riesgo, precisamente las que están en las laderas. ¿Y qué justificaba ello? Que la planificación de las laderas de la ciudad de La Paz se ha constituido en parte fundamental de la estrategia para encarar la viabilidad urbana del municipio. Este municipio no tiene más áreas donde crecer más que sino en las laderas y o sino verticalmente. Este enfoque ha cobrado importancia a partir de la evaluación de los impactos provocados por los eventos naturales que les había comentado, los cuales, aún teniendo carácter episódico, porque sucedieron dos grandes sucesos en la ciudad, que era una riada el 2001 y un deslizamiento que fue el 2011, que desnudó precisamente la forma y la deficiencia que teníamos como municipio. Ante esta realidad han surgido iniciativas focalizadas a aprovechar estas áreas con fines sociales y de equilibrio ambiental en el espacio urbano. Sin embargo, el común denominador de estos emprendimientos ha sido la condicionante de la propiedad municipal, restándole al propietario privado la alternativa y las posibilidades de asumir un rol protagónico en la construcción del paisaje de la ladera conforme a criterios de sustentabilidad ecológica, económica, social, cultural y urbana. Las laderas presentan importantes déficits de equipamiento y equipamientos públicos. La red vial es incipiente y no ofrece condiciones para servicios de transporte. Aquí ustedes ven, y bueno, como son tan altas las pendientes, la única forma de acceder no puede ser directamente, sino a través de vías horizontales con pendientes menores para que puedan alcanzar esas alturas. Existen asentamientos muy consolidados con fuertes inversiones edilicias privadas y obras públicas. Existen transporte público, existen, pero a veces es más fácil, y ahora vamos a ver las graderías que alcanzan a tener, pues la llaman las 1000 gradas, las 1500 gradas, porque es a través de graderías que llegas mucho más rápido al centro de la ciudad que teniendo que ir en transporte público, ladeando todas claro, caminando. Y este plan lo que propone es generar políticas municipales para la renovación urbana de sectores de medio y alto riesgo. Propone generar políticas municipales para la renovación urbana de sectores de medio y alto riesgo, ejecutando obras de prevención, consolidación y mejoramiento de barrios que aún no son suficientes cuando se trata de riesgos mayores. Hablábamos con nuestra amiga de Portugal que la reconversión o el traslado de la gente que vive en alto riesgo, llevarlos a otro lado, tiene un efecto social mucho mayor a la que acá se está planteando. Se requiere plantear soluciones imaginativas y es lo que se plantea acá. Es necesario generar una red vehicular, vial y sistemas de transportes adecuados en alta pendientes. En la anterior semana ya se inauguró el primer teleférico en la ciudad de La Paz, muy similar a lo que se hizo en Medellín, copiando el Metrocable, y se tiene prevista ya 3 líneas, ¿no? Se inauguró la primera y esperamos que en este año, como es electoral además, terminen de construir los otros 2. Se requiere generar espacios públicos, áreas de equipamiento verdes y de recreación, propiciar el reasentamiento de viviendas y familias ubicadas en áreas de alto riesgo, en lo posible sin traslados que generen problemas sociales. El llevarlos de un lado a otro genera problemas sociales. Lo que se puede hacer es acompañar con políticas municipales que prevengan o mitiguen alguna clase de riesgo que existe en estos sectores para que los asentamientos que ya están ahí, bueno, por lo menos puedan seguir ahí en el tiempo y no se vayan a deslizar. Los balcones andinos urbanos, que lo llamamos, responden a la vocación de las laderas paceñas como recorrido continuo de paisaje, donde la valoración paisajística y cultural, la gestión integral de riesgos y el aprovechamiento económico de sus recursos son las estrategias, orientadas a materializar un ambiente integral y sustentable en el escenario urbano de La Paz,
una ciudad auténticamente andina y con una inconfundible identidad cultural, implementando nuevas formas de gestión territorial que cambie esquemas habituales conceptualizados y desarrollando normativas que permitan la integración de estas laderas. La valoración y aprovechamiento del paisaje cultural como recurso turístico mediante atractores y recorridos. Lo que se plantea es tener esta clase de escenarios a través de, ya sobre las mismas vías, estructurarlas, ¿no?, como para que sea un balcón que tú puedas ver toda la ciudad. Aprovechando además iniciativas públicas, así como privadas también. Generar procesos de desarrollo sustentable en la planificación y la administración del territorio urbano. La urbanización, el urbanismo siempre llega después de la urbanización. Los asentamientos son primeros y las políticas siempre vienen después. Entonces lo que hay que hacer es tratar de acompañarlos de alguna manera para que se aprovechen los escenarios en los que están asentándose las personas. Incorporar de manera activa a los miembros de las organizaciones territoriales base, objeto del proceso proyectual. ¿Qué es lo que sucede? A través de mejoramiento de barrios, que aquí creo que lo llaman mejoramiento integral de barrios, son programas municipales los cuales abocan a barrios en específico para dotarles de equipamientos, estructuras viales, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que se aplicó en la ciudad de La Paz. La idea era generar unas uniones y anclajes, por decir así, ahorita les voy a explicar el porqué, anclajes de la tierra a través de equipamientos urbanos. Pero lo que llamó la atención políticamente era la implementación de estos equipamientos para la atracción de votos, lógicamente, y todo lo demás fueron puestos de lado. Generar prácticas de uso de suelo que aprovechen las potencialidades del ambiente, desactivando la actividad de los informales. El paisaje es una premisa y la geografía es la otra premisa que den para valorar el paisaje andino de la ladera de la ciudad. Fíjense, estando parado desde donde se saca la foto, se tiene un paisaje impresionante de la ciudad y que además son características naturales, culturales de ahí. Y aquí ven una perspectiva precisamente de lo que estamos hablando. Estas vías deberían servir de retención de todas estas masas, articuladas a través de las escaleras, de las graderías que las conforman, y con eso mitigar algo del riesgo con el que existe. Aquí solo se tiene inversión pública, y lo que se preserva con ello es la inversión privada. Y los equipamientos vienen a ser el afianzamiento a la tierra por inversión pública, como que agarrando una red que sostenga todo este tipo de construcciones en ladera. Saneamiento y sanidad. Hubo proyectos ya desde el 2004 de regularización de asentamientos humanos, que lo que propicia es no reubicar a la gente, sino tratar de darles una legalidad a ese asentamiento. ¿Y cómo se logra ello? Que una vez que se le entrega la legalidad de esta superficie grande de asentamientos, se les determina por dónde va la vía, que va a ser inversión pública, que va a retener esta clase de inversiones, y dónde van a ser los equipamientos. Y es lo que llama la atención, los equipamientos necesitan estos sectores, por lo tanto apoyan, y eso se hace a través de este plan de mejoramiento de barrios. Las estructuras urbanas y vías en espacios públicos, lo que les menciono, y ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo han ido mutando, ¿no? Y sin dejar de lado la significación cultural local. Estas son las escalinatas, las graderías, que van desde los 4.000 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.600, que es el centro de la ciudad. Entonces son muchas graderías. Son obras públicas que lo que pretende hacer es acuñar el cerro para que no se venga por acá. Mover a la gente de ahí no lo vamos a lograr. Espacios abiertos. Aquí ya son intervenciones de equipamientos que agarran esta red, por decir así, del cerro. Porque estos fueron los efectos que se vieron en el sector. Poco a poco las casas se van ladeando, se van entrando, y hay gente que sigue viviendo en estos sectores. La lectura del uso actual, y esto es más o menos lo que podríamos ver de lo que les mencionaba acerca de los asentamientos. Esta es la parte central de la ciudad.
donde está el Palacio de Gobierno, la plaza principal y demás. Y a necesidad de recurrir muy rápidamente a este sector es que se fue consolidando todo lo que son las laderas hasta llegar al alto. Tenemos conjuntos habitacionales que son formas de hacinamiento, pero que a la vez ya están haciendo una retención de lo que viene a ser las laderas. Obras públicas que parecieran insulsas, pero esta intervención, por ejemplo, sirvió de todo un bloque de viviendas que existen allá arriba, que nacieron como asentamientos informales y que a través de intervenciones públicas con galerías filtrantes y toda esta clase de estructuras ingenieriles hicieron de que la parte de arriba no se venga abajo. Y esto era otra intervención y así quedó después, sin dejar de lado lo que son obviamente las plantas y el tema verde, porque es lo que también agarra a la tierra. Una intervención muy interesante fue la de este sector, donde las pendientes, y como les digo, son estas las vías de acceso, ¿no?, laterales, y se hicieron esta clase de intervenciones públicas, creando esta clase de balcones, ¿no?, y es a lo que nosotros llamamos balcones urbanos. Ambientes como este llegan a formarse de esta manera, reteniendo el cerro. Los canales o ríos se llegan a convertir en esto con las intervenciones municipales. Las vías o las posibles vías de acceso, ¿no?, que fueron transformadas a través de este mejoramiento de barrios con intervenciones de obras públicas y ya mitigando y diferenciando las caídas de agua. Una foto antigua de un sector donde terminó siendo, después de las intervenciones municipales, a esto, que son muros de contención que tienen que soportar todo el peso de lo que está por aquí arriba. Las graderías, fíjense hasta dónde tienen que caminar esta gente, ¿no?, a través de las graderías, y la ciudad ahí abajo. Otro tipo de graderías, las intervenciones en esos mismos sectores, y todo tipo de intervenciones que en el tiempo se fueron dando a través de este plan de mejoramiento de barrios integrales. Este es uno de los pocos equipamientos que se hicieron anclaje, porque en esa zona se hizo una intervención de esta manera. Claro, representa mucha más inversión actualmente, pero a diferencia de lo que un deslizamiento podría suceder de todo este sector, esta inversión es mínima, entonces vale la pena hacerlas ahora. ¿Muros de gaviones? Son de gaviones y de hormigón armado en algunos casos. Las mismas graderías que veíamos y que rematamos además en equipamientos abajo. En las quebradas, de la misma manera, todas las intervenciones, y este es el escenario que tenemos en el recorrido de todo lo que es la ciudad. El estadio Hernando Siles, toda es la parte plana de la ciudad, rodeada por las laderas. En resumen, ¿qué vienen a ser los balcones andinos? Se trata de identificar las áreas de riesgo en laderas, intervenir con una red vial, que viene a ser las vías horizontales, una red vial vertical, que vienen a ser las graderías, y los equipamientos como puntos de afianzamiento de toda esta red en el cerro y evitar así los deslizamientos. ¿Por qué? Porque parte de la planificación urbana y parte de lo que hablábamos en cuanto a lo que es una ciudad inteligente tiene que ver con qué es el entorno. Y el entorno, en el caso de la ciudad de La Paz, viene a ser que la gente desayuna paisaje, y este es el paisaje que desayuna. Cena el mismo paisaje. Posibilita mirarse unos a otros de ladera a ladera, porque son muchas las laderas que existen ahí. Reflejarse en su entorno urbanístico. Miren la pendiente que existe acá. Adaptarse al medio ambiente, admirar la naturaleza y a la mano del hombre sobre la misma naturaleza. Y esto es lo que lo llamamos balcones andinos. Muchas gracias.